Antonio Vivaldi nace en el año 1678 en Venecia, muere en el año 1741 en Viena. Nació en la época, digamos, en la cresta del barroco. Si bien fue formado como sacerdote, nunca ejerció su sacerdocio y sí se dedicó a la música y específicamente al violín. Es interesante porque coincide en una época en donde en Cremona, en Italia, en la ciudad de Cremona, se desarrolla una de las escuelas de lutería más importantes del violín. Entonces, él es violinista en la época en que el violín fue el instrumento central en el momento y en el país donde el barroco era el lugar ideal para aprender sobre esta nueva estética. Vivaldi compuso innumerable cantidad de obras, más de 770 obras, entre las que había conciertos, básicamente 500 conciertos, de los cuales 200 y pico de conciertos están dedicados específicamente al violín. Trabaja en el concepto de destacar de la masa orquestal, siempre hablando de una orquesta de cuerdas, lo que llamaríamos una orquesta de cámara, al violín, al solista, que esto es una novedad de alguna manera, que empiezan a hacer los músicos del barroco. No solamente conciertos para violín, sino para dúos de violines, o sea, para 2 violines, para 4 violines, para 3 violines y orquesta, para 2 chelos, también conciertos, innumerable cantidad de conciertos de fagot. Nosotros tenemos el concepto del hacer música no solamente para ser consumida en el momento, sino más bien como proyección de futuro. En cambio, hay que considerar que el músico en la época componía con una función práctica, o sea, la música tenía un uso, era funcional. Se le pedía que compusiera para una determinada festividad, para una determinada ocasión, en la corte o en la iglesia a la cual servía, o sea, la música tenía una finalidad para ser consumida en el momento. Yo creo que la trascendencia de Vivaldi es porque habla un lenguaje propio que representa a la ciudad de Venecia, que era una ciudad rica, por el tratamiento que tiene de la orquesta, del solista, lleva al concierto barroco a su máxima expresión, porque explora muy bien en los instrumentos y los desarrolla. Y aparte, bueno, la belleza, ¿no? La belleza de la armonía, del uso de la armonía, de la rítmica, hace que realmente sea algo que haya quedado en el tiempo, que haya perdurado. Las 4 estaciones fueron editadas entre el año 1723 y 1724, alrededor de cuando Vivaldi tenía 45 años más o menos. Él se basa en 4 sonetos para componerlas, 4 poesías escritas en italiano antiguo, puede ser seguramente dialecto veneciano, donde básicamente se describe cada una de las estaciones con sus situaciones climáticas características, donde aparecen personajes de época, como por ejemplo los pastores, con inclusive instrumentos de la época, como la zampoña, cuando él habla con características propias de escenas pastoriles, danzas de la época, personajes de la naturaleza. En esta descripción no solo busca lo concreto, o sea, el ruido del hielo cuando cruje, el castañetear del diente con el frío, o cuando habla del viento, sino que crea climas, crea atmósferas emocionales, ¿sí? Sobre todo esto se nota en los tiempos lentos. Cuando nosotros escuchamos la primavera, en realidad lo que podríamos imaginarnos es un cuadro, ¿sí? Un cuadro donde se ve, por ejemplo, una escena de una naturaleza que florece, que reverdece, que comienza de nuevo la vida con los pájaros que cantan, que ese sería el tema principal, que es un tema de alegría, un tema que presenta las cuerdas en general en tutti. Tutti se dice cuando suena toda la orquesta conjuntamente. Que es interesante acá también hablar de un elemento, que no solamente están las cuerdas con sus 4 voces, las 2 voces de los violines, un violín solista,
las violas y el cello y el contrabajo, sino también existe un elemento que es el continuo. El continuo es el clave, que era el instrumento de tecla de esa época, que conjuntamente con el cello hacían la base armónica que enlazaba y que unía toda la obra, toda la parte musical, digamos, todo lo que es la armonía y todo lo que es la melodía. Volviendo al tema de el ver en un cuadro. Podemos imaginarnos la atmósfera, ¿no?, a través de ese canto alegre, y aparecen elementos de la naturaleza como son los pájaros, ¿sí? En este caso son 3 pájaros que cantan, se van superponiendo, el violín solista primero y después el guía de primeros, el concertino y el guía de segundos, que se unen a este canto de los pájaros. Aparece el elemento del trémolo, o sea, la cuerda vibrada rápido, que es lo que Vivaldi usa para ejemplificar al trueno y a los relámpagos de una tormenta primaveral que se avecina. Pasada esta tormenta con ráfagas de viento que están hechas por escalas rápidas de la cuerda, vuelven a aparecer los cantos de los pájaros. Pasamos al segundo movimiento, que es el movimiento lento, en donde está el pastor que duerme tranquilo, no tan tranquilo, porque en realidad tiene al perro ladrando al lado. El perro está representado en la viola, que repite sistemáticamente una nota corta y una nota larga, pam, 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 mientras hay una melodía muy bella y placentera y tranquila que representa el sueño del pastor. Y después, en el tercer movimiento, describe una danza que podemos imaginarla quizá en este cuadro que veníamos imaginándonos en un rinconcito, quizás más alejada, en una casita pastoril, una danza en 12/8, en un compás compuesto, ternario, con un movimiento en 3 tiempos, o sea, con una subdivisión ternaria, y que la poesía nombra a la zampoña, que es un instrumento que tiene la característica, es como una especie de gaita, que tiene la característica de dejar notas tenidas, ¿sí?, que sirven como base armónica a la melodía del baile. Y esto se escucha en los chelos y en las violas, que sostienen la armonía con notas largas, y el continuo también, mientras las 2 voces superiores, los violines, van cantando. El verano es el segundo concierto, en 3 movimientos también. Un allegro man molto, que es el inicio, un tiempo lento, en el cual hay pequeños cambios circunstanciales, ahora vamos a ver por qué, y el presto del final. Cambiamos de cuadro, nos vamos de esta primavera y viene un verano caluroso, pesado, que se describe en el inicio en un tiempo ternario con pasos lentos, digamos, o figuraciones lentas de la orquesta. Después aparecen nuevamente los pájaros que cantan, la tórtola, el gardelino y el cuclillo, que es como un cucú, que lo hace el violín solista en el comienzo. Nuevamente hay un presagio de tormenta, entonces la figura del pastor que se preocupa por su rebaño y por su sembrado también. En el segundo movimiento aparece la figura de los moscones y las moscas, que lo hacen los violines y las violas, como representación de la tormenta que se avecina, y en prestos esporádicos, o sea, cambiando la velocidad, aparecen los truenos, que están representados por figuras rápidas en tutti, ¿sí? En la tercera parte viene la gran tormenta de verano, que con granizo incluido sobre los sembrados, y se escucha la parte de la orquesta que es el grave, los chelos, el contrabajo y el continuo en notas repetidas, y sobre eso las ráfagas de viento, la lluvia, una descripción de una tormenta como son las tormentas de verano, cortas y fuertes. El otoño también de 3 partes, como los demás conciertos. Tenemos un allegro, un adagio molto y un allegro final.
¿sí? En esta primera parte se describe la fiesta de la vendimia, la fiesta de la cosecha de la uva. La presencia del vino, por supuesto, trae mucha alegría y trae quienes se exceden con el uso del vino, con la consumición del vino, y entonces aparece el borracho. El borracho, musicalmente hablando, se da por un solo que tiene el violín, uno de los solos que tiene el solista, que está acompañado por el continuo, y en donde se ve esta imagen del borracho con una rítmica no estable, justamente lo que siente la persona, ¿no? Una inestabilidad de una rítmica que va y viene constantemente, que es absolutamente irregular, en diferentes figuras que hace el violinista. En el final de este primer movimiento vuelve a aparecer el tema de la danza, de la vendimia, de los campesinos que están en la vendimia, vuelve a aparecer en el final, a veces en algunas versiones, y esto depende de cada intérprete, se hace más rápida que la primera vez que se presenta, ¿sí? A un tiempo más rápido. En el segundo movimiento es maravilloso porque es el sueño de la resaca, de la borrachera. El borracho se queda dormido y entonces Vivaldi lo describe con un efecto, ahí es cuando hablo de la atmósfera sonora, ¿no? Es con armonías que se van enlazando, sostenidas por el continuo, en donde el clave tiene que muy sutilmente y de una manera creativa unir estas armonías que se van desarrollando, van entrando. No hay una melodía precisa. Podemos escuchar una melodía en el clave, pero el clave está simplemente desgranando las notas de los acordes, de estas armonías que también se van entremezclando y crean esta atmósfera del sueño profundo de la borrachera. Pues viene en el tercer movimiento la caza, o sea, un grupo de cazadores que salen con sus perros y con sus cuernos de caza. Los cuernos de caza están representados en sus intervalos paralelos en las dobles cuerdas del violín, y empiezan a perseguir a la fiera que va huyendo hasta que es herida, y entonces, bueno, su caminar es más lento y hay un cambio ahí de tempo que marca esta acción. Es una de las pocas veces donde en estos conciertos donde se describe un hecho, una historia más que mezclada también con esta cuestión de las atmósferas sonoras. Es el invierno, ¿sí? También acá tenemos tres partes, un allegro ma non molto, un largo y un allegro final. Volvemos al cuadro, a la descripción que habíamos hecho en la primavera, pero esta vez con características totalmente distintas. El hielo que cruje en este primer movimiento que se describe, que es un allegro ma non molto, el hielo que cruje, el caminar sobre el hielo, los dientes que se entrechocan por el frío, que está representado con las dobles cuerdas del violín en agudo, vientos que empiezan a soplar y que producen esa sensación del frío que penetra en el cuerpo. Y esto contrasta con un segundo movimiento, que es un adagio, en donde se representa a una persona que desde el interior de la casa ve las gotas de agua de la lluvia y del hielo que se va descongelando sobre los vidrios, está cerca del fuego, y ese efecto de la gota que cae está hecho por la cuerda que toca en una manera que se llama pizzicato, que viene justamente del término pellizcar la cuerda. Entonces el sonido ya no va a ser el sonido largo del arco, sino la cuerda pellizcada o tocada por el dedo. Es un efecto que se produce mientras una hermosísima melodía, que seguramente todos reconocemos, va desarrollando el violín solista arriba, que la puede ornamentar a su gusto. Cuando termina este segundo movimiento, que es maravilloso, es de un lirismo, creo, de las melodías más hermosas que se pudieron componer, el tercer movimiento representa este cuidado de caminar sobre el hielo para no resbalarse y no caer.
y los vientos que soplan, nombra específicamente a dos vientos en las figuras de los dioses griegos, que son bien, los temas musicales que utiliza son bien distintos, porque uno es el primero, que es el viento cálido del Mediterráneo, que es más tranquilo, y el segundo, que es el viento boreal, frío y tórrido. Y entonces describe esto con escalas rápidas y veloces de la cuerda, y termina diciendo que pese al frío del invierno, que espera que el invierno traiga alegría.